conectando en este momento. Y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turbial. Soy como el viento en la nieve. Saludos Mayelin, Mildred, Dice, Datis, saludos a todos. ¿Qué voy a hacer? Si te siento selva, nieve y volcán y el andar de tu Martín, saludos Martín. del rumor Marley, saludos. en una canción que me Car, Conco, tiene una pregunta, pero ya la vamos a ir respondiendo poco a poco. tiene que ser. Saludos Milagros, Alejandra, Yali, Jalieta, saludos a todos los que se están conectando en este momento a nuestro nuevo live. Bueno, como introducción ya están viendo una canción titulada Venezuela de Luis Silva. Y bueno, para finalizar estos lives que nosotros hemos estado haciendo con referencia a lo que es la técnica de terapia respiratoria en el recién nacido, bueno, hoy vamos a hablar de la última técnica que nos quedó pendiente. Muy bien. Siguen conectándose, que bueno, de verdad que este es un tema que ha traído muchas preguntas a todas nuestras redes, tanto de WhatsApp como Instagram y Facebook, y de verdad que nosotros estamos complacidos también por llevarles todas las evidencias que tenemos con referencia a este último punto. No quería iniciar sino antes recordarles que nosotros ya habíamos mencionado otras técnicas en terapia respiratoria, que la terapia respiratoria no es tan solo aspiración de secreciones. La terapia respiratoria engloba ciertas técnicas y herramientas que van a permitir mantener un intercambio gaseoso adecuado en el recién nacido. Y claro está, un adecuado manejo ventilatorio a todos los recién nacidos que estén en ventilación mecánica o que tienen un tipo de oxigenación. Recordando que las técnicas que habíamos mencionado, entre ellas estaba la primera, que era drenaje postural, la segunda, que era humidificación y nebulización, la tercera técnica que nosotros nombramos es la de aceleración de flujo expiratorio. Y hoy vamos a finalizar con la última técnica, la última y no la única, sino la última técnica para nosotros, que es la aspiración de secreciones. Bueno, tenemos que también recordar que la anatomía del recién nacido es una anatomía diferente del adulto. Recordemos que el recién nacido es respirador nasal, que si tiene secreciones en las fosas nasales va a tener dificultad respiratoria, y si tiene secreciones a nivel del árbol respiratorio también va a tener dificultades respiratorias por el tamaño del calibre. Y bueno, entre más prematuros es más difícil que ellos mantengan ese calibre, porque también se pueden colapsar. Y cuando hablo de colapsar hablo a nivel de los alveolos pulmonares. Bueno, dejamos ciertas preguntas en nuestras redes para que ustedes nos les hicieran llegar, y bueno, esas preguntas ya nosotros las anotamos. También buscamos más evidencia actualizada para poderla responder hoy por aquí. Quiero primero hacer una introducción de lo que es la aspiración con circuito abierto, con circuito cerrado, porque muchas veces traen confusión. No es lo mismo que te explique una persona que tiene 20 años haciendo lo mismo que otra persona te lo explique bajo evidencia científica. Sé que los que trabajan en neonatología tienen
la mayor certeza de decir que bueno, yo lo estoy haciendo con mucho amor y con ganas de hacerlo bien. Pero eso no lo es todo. También tenemos que tener las evidencias y las actualizaciones para decir que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Entonces, antes de empezar a hablar de la técnica de aspiración, nosotros debemos tener unas consideraciones importantísimas antes de aspirar al recién nacido. Bueno, lo primero es que debemos tener el recién nacido monitorizado, si tenemos y si contamos con el recurso, donde se evalúe lo que es la frecuencia cardíaca, la saturación y la respiración, por supuesto. Por otra parte, también debemos saber si el recién nacido está en ventilación mecánica o si tiene otro tipo de sistema de oxigenación. Recuerden que todo recién nacido que está en ventilación mecánica, si no va a ser destetado en ese momento, ese recién nacido, si lo vas a aspirar, tiene que estar bajo sedación. No podemos aspirar a un recién nacido que esté luchando, porque sabemos que esa fuerza que hace el recién nacido puede traer consecuencias en cuanto a choque de presiones. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte en referencia a las consideraciones. Otra consideración, bueno, si el recién nacido tiene una rayos X reciente para saber si tiene algún tipo de focalización de atelectasia, y por supuesto la ocultación, que es importantísima para nosotros, lo que podamos hacer es las terapias respiratorias. Bueno, sigo saludando a las personas que se están conectando hasta este momento, recordando que el tema de hoy es aspiración de secreciones con circuito abierto y circuito cerrado. Ahí se lo dejo, voy a dejarle anclado el tema de hoy. A ver, ya un momento. Ok. Aspiración de secreciones con circuito abierto y cerrado. Bueno, ya hablando de las consideraciones, como lo habían mencionado, tenemos que saber con referencia a los rayos X para ver dónde está ubicada la atelectasia en estos casos. También la auscultación es importantísimo porque nos va a decir dónde estamos parados con el recién nacido, si tiene un broncoespasmo diferente, que tenga secreciones, que tenga ronco, a que tenga sibilante. Se va a manejar de una forma diferente. Por otra parte, ya habíamos mencionado lo de la sedación. Recién nacido debe estar sedado, más no relajado, puede estar solo sedado, una sedación moderada para no causar molestia en el recién nacido. Y bueno, las enfermedades también que pudiéramos estar tratando, como enfermedades de síndrome de aspiración meconial, las hipertensiones se pudieran tratar diferente a lo de síndrome de dificultad respiratoria del pretérmino. Son estas consideraciones importantísimas antes de aspirar al bebé. Otra consideración, bueno, que ya ustedes la saben, que es el lavado de las manos. Y recuerden que tenemos 5 momentos para el lavado de la mano. El primer momento antes del contacto con el paciente, el segundo momento antes de hacer una tarea, el tercer momento después de hacer la tarea, y así vamos lavándonos las manos siempre antes y después de hacer los procedimientos con el recién nacido. Esa es la regla de oro en las unidades para evitar las infecciones causadas por el personal de la salud. Ok, ya listo esto, ya teniendo estas consideraciones, vamos a hablar de lleno con la aspiración. Y hay procedimientos que deberíamos hacer antes, durante y después de una aspiración. Vamos a iniciar con el antes, que deberíamos hacer antes de aspirar al paciente, durante, cuando lo estemos aspirando, y después, que son los cuidados. Antes de aspirar al paciente, ¿qué deberíamos hacer? Primero, lo primero, organizarnos. Deberíamos organizar todo, no organizar cuando ya lo estamos aspirando, sino con anticipación. Los guantes estériles, si es con un circuito abierto, preparar los equipos, preparar el vacío, preparar las sondas, dependiendo del recién nacido, eso lo vamos a hablar más adelante, y
rayos X a la mano también y lo que es el estetoscopio. Por otra parte, cuando estemos preparando lo que es la aspiración, tenemos que saber a cuánto es la presión que nosotros vamos a colocar en la aspiración. Porque se tiene eso de que, bueno, yo lo voy a colocar en tanto porque quiero que lo aspire más rápido, o yo lo quiero colocar menos porque cuando lo coloco muy alto no me aspira lo suficiente o me aspira demasiado. Entonces, eso de cuánto colocar en el vacuum, en el vacío, en el regulador de aspiración, es importante porque la cifra que se tiene para la aspiración es entre 50 y 80 milímetros de mercurio. Esa es la cifra que nosotros deberíamos colocar. Entonces les recuerdo, la cifra para la aspiración está entre 80 y 50, entre 50 y 80 milímetros de mercurio. Ese es lo que vamos a colocar en el vacuum. Claro, entre más grande pudiera ser unos parámetros un poquito más altos, pero recuerden que estos parámetros del vacío, que se está colocando del vacío, es para evitar esas lesiones epiteliales que se pudieran hacer con la aspiración. Ok, entonces ya graduamos nuestro frasco para la aspiración y ahora hay una gran pregunta. ¿Cada cuánto vamos a aspirar? Porque una cosa es que te dejen pendiente aspirar un paciente y otra cosa es decir, bueno, voy a aspirarlo a tal tiempo. Las aspiraciones no se deberían hacer rutinarias, o sea, cada 2, cada 4, cada 6 horas. Las aspiraciones se deberían hacer cuando fuese necesario hacer la aspiración. Por eso que nosotros siempre cuando estamos dando lo que es el taller de terapia respiratoria, hablamos de cada cuánto y el porqué de aspirarlo así, de esa forma. ¿Y por qué las aspiraciones deben ser cada vez que sea necesario? Primero, recuerden que la aspiración puede estimular el nervio vago. Si estimulas el nervio vago, puede producir acné y puede producir bradicardia. Por otra parte, también se da la producción de moco. Recuerden que el epitelio está revestido por algo que se llama cilias. Y las cilias se encargan, si se estimula, se encarga de producir moco. O sea que si usted coloca la sonda y llega a tocar las cilias, el cuerpo fisiológicamente como medio de defensa va a producir moco. Por otra parte, por supuesto, cada vez que usted desconecta a un paciente hay una disminución de oxígeno. Por otro lado, hay riesgo de trauma del epitelio pulmonar y no tan solo por la aspiración fuerte, sino también por la profundidad con que usted mete la sonda. Además, hay riesgo de hemorragia intraventricular por el cambio de presión, al igual que en los neumotoras, riesgo de infecciones nosocomiales porque se está introduciendo un objeto extraño que si no se cuenta con la técnica adecuada, es una infección respiratoria segura. Y por supuesto alteraciones hemodinámicas. Entonces la pregunta nuevamente es, ¿cada cuánto voy a aspirar el recién nacido? ¿Cuál sería la respuesta? Cada vez que sea necesario. Pero en ese cada vez que sea necesario, cada vez, ¿cómo haríamos nosotros? ¿Cuáles serían los criterios para decirnos ahora sí hay que aspirarlo? Porque el recién nacido, cuando hay que aspirarlo, hay que aspirarlo definitivamente. Entonces, uno de los criterios es que a la auscultación haya ruidos como los roncos, haya secreciones, ¿no? Hay secreciones a la auscultación. Por otro lado, hay secreciones visibles en el tubo endotraqueal. También uno de los criterios es que en rayos X también se dé la observación de atelectasia. Por aquí me están diciendo cianosis o desaturación. No todo el tiempo, cuando veamos cianosis o desaturación, vamos a aspirar al recién nacido, porque esos cambios de la coloración también pueden significar hipotermia, puede significar también que
saturómetro puede significar un proceso séptico y no tan solo por las secreciones. Entonces tendríamos que observar eso. También las gráficas del ventilador también nos puede decir es el momento para aspirar al paciente por los picos que nos pueden dar la gráfica. Claro está, no todos cuentan con ventiladores con pantalla. Hay muchos países que nada más con ventilador y lo trabajan a ciegas, que es lamentablemente. Con referencia al tamaño, ¿qué sonda debería yo utilizar para aspirar al paciente? Bueno, una sonda que no ocluya totalmente el tubo endotraqueal. Hay referencias bibliográficas que hablan del 50% nada más de oclusión, pero en el recién nacido, que es muy pretérmino y que tienen el tubo muy pequeño, eso se nos hace muy difícil. Por más sonda pequeña que nosotros agarramos, siempre nos va a quedar hasta justa. Y más si hay servicios o áreas que pudieran colocar un tipo de fijación que es lo del alfiler, que pudieran atravesar el tubo, que no está muy bien recomendada también, disminuye el volumen del tubo endotraqueal. Pero bueno, en fin, la medida debería ser por lo menos 50% de oclusión del tubo endotraqueal para que no cambie las presiones. Ok, aquí me están haciendo algunas preguntas, pero vamos a finalizar el punto definitivamente de lo que hoy venimos a hablar. Y posterior a esto vamos a responder algunas que ya nos habían hecho por medio de las redes. Ahora bien, ya hablamos del tamaño. Ahora, una de las preguntas que nos habían hecho bastante, y con esto vamos a aclarar, es hasta dónde debo introducir la sonda. Esto es importantísimo, hasta dónde debo introducir la sonda, porque ya habíamos mencionado que si usted introduce mucho la sonda, puede producir daño epitelial. Además de producir daño epitelial, puede producir estímulos para más producción de moco. Entonces imagínense ustedes que tenemos un recién nacido de 1 kilogramo, ¿okay? Y tenemos un tubo endotraqueal. El paciente está intubado realmente. Entonces, este recién nacido que está intubado tiene una comisura labial, o sea, el número quedó en 7 centímetros. En 7 centímetros quedó la comisura labial. Allí donde están las dos flechas intersectadas, 7 centímetros, que es el tubo endotraqueal, donde quedó el tubo endotraqueal, 7 centímetros. Muy bien. Se supone que hay 7 centímetros adentro, entre la boca y la glotis, ahí están los 7 centímetros. Ahora bien, ¿por qué nosotros de una vez no introducimos la sonda si sabemos cuánto mide un tubo? Porque resulta que a veces los tubos los cortamos y lo debemos cortar de una forma oblicua, y lo debemos cortar porque si no lo cortamos va a aumentar el espacio muerto. Entonces, cuando cortamos el tubo, nosotros no sabemos los centímetros realmente cuánto estamos cortando, porque a veces ni siquiera las muestras las dejan en un lugar visible. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que medir con una cinta métrica. Y vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos aquí 7 centímetros, que es lo que dice la comisura, o donde está el tubo en la comisura labial, 7 centímetros, y nosotros medimos aquí y resulta que esto midió 6 centímetros. También la boquilla del tubo se tiene que medir, 6 centímetros. Entonces nosotros vamos a sumar esos 7 centímetros más 6 centímetros, y esto nos va a dar un total de 13 centímetros. Eso es lo que nosotros vamos a introducir. Se supone que eso debe llegar a medio centímetro del tubo, o sea, de la salida del tubo. Eso es lo que nosotros vamos a aspirar. Nosotros no podemos aspirar más allá del tubo, sino antes de la salida del tubo, antes de la punta del tubo. Entonces, esa es la forma de medir. Cinta métrica, tenemos nuestra sonda estéril, por una forma de punta a punta, vemos cuánto es, 13 centímetros, y eso es lo que vamos a introducir. Hay sondas que pudieran tener un marcaje mínimo, ya sea una línea o sean puntos, y hay otras sondas que lamentablemente no tienen absolutamente nada.
Entonces son ese momento que nosotros no la tenemos que ingeniar y bueno, marcarlas con la misma mano, o sea, con el mismo punto de la mano, para saber hasta dónde vamos a introducir. Muy bien. Vemos que cuando nosotros introducimos la sonda, si nosotros hacemos una aspiración y queremos hacer la aspiración a ambos pulmones, nosotros deberíamos girar al recién nacido. ¿Cómo hacemos esto nosotros para saber dónde vamos a aspirar de un lado a otro? Porque recuerden que el tubo también se mueve una vez que se gira el recién nacido. Vamos a verlo aquí. Ok. Muy bien. Se supone que si nosotros lo colocamos de una forma centralizada, se debería aspirar de una forma centralizada. Esto entre comillas porque siempre se debería ir para alguno de los dos lados, ya sea para el lado derecho o para el lado izquierdo. Pero lo que sí tenemos certeza es que si giramos la carita del recién nacido y un paciente que está conectado, que está intubado, si giramos la carita del recién nacido para el lado izquierdo, se debería aspirar el lado derecho del pulmón. Ahora pasa todo lo contrario, que si nosotros giramos la cabecita del recién nacido para el lado derecho, deberíamos aspirar el lado izquierdo del pulmón. Entonces vean ustedes esto, que es importantísimo para dónde deberíamos girar la cabeza dependiendo de dónde nosotros queremos hacer la aspiración en el recién nacido. Ok, seguimos. Muy bien. Hay ciertas evidencias que dicen, y sobre todo una de Cochrane, que ellos sacan, es puro metaanálisis, que hace una comparación de lo que es aspiración profunda versus poca profunda del tubo endotraqueal recién nacido, y dicen que no hay diferencia entre las dos. Sin embargo, la aspiración profunda puede causar más daño en los recién nacidos. Entonces, al final la recomendación es la aspiración no profunda con la sonda de aspiración. Entonces, tendríamos que tener cuidado. Aspiración superficial con la medida que ya habíamos mencionado. Una de las preguntas también, y ahí vamos resolviendo ciertas preguntas que no habían realizado en cuanto a la aspiración, es cuánto tiempo deberíamos nosotros durar aspirando al paciente. Bueno, muchas referencias bibliográficas hablan de 10 y 15 segundos. Claro está, nosotros deberíamos tener cuidado, por eso en las consideraciones primarias, que era lo de la monitorización, porque si nosotros llevamos 5 segundos y el bebé se está desaturando, nosotros no podemos decir, no, vamos a esperar hasta 15 segundos porque las referencias bibliográficas dicen que son hasta 15 segundos. Si nosotros estamos aspirando al paciente y en 5 segundos ya se está desaturando y se está descompensando, bueno, deberíamos conectarlo y esperar que el recién nacido mejore hemodinámicamente para seguir aspirando. De aspiración a aspiración, ¿cuánto deberíamos aspirar? También las referencias bibliográficas dicen 1 minuto. Pero es que en los recién nacidos todos son individuales. Uno puede durar 1 minuto, otro puede durar 30 segundos a recuperarse, otros 5 minutos. Por eso que también una de las consideraciones es la patología que nosotros vamos a tratar. Porque no es lo mismo tratar una hipertensión pulmonar de recién nacido que tratar un síndrome de aspiración meconiana. No es lo mismo, entonces deberíamos tener cuidado cuando vamos a aspirar y decir, bueno, este paciente tiene esto y así es que se va a comportar. Entonces deberíamos tener cuidado con esa parte también. Otro punto importantísimo, y vean ustedes que vamos a ir desarrollando también las preguntas que nos habían hecho en cuanto a la aspiración por medio de las redes. Y esto es durante, vean ustedes que ya estamos durante, ya introducimos la sonda. Otra de las preguntas que nos hacían era la fluidificación o la instilación de solución. Y me preocupa mucho porque de esto hay escrito gran cantidad de referencias con referencia a la instilación de soluciones, tanto en adultos y muy poco en el
recién nacido, pero sí las hay. Entonces, ¿qué pasa? Puedo traer ciertas evidencias aquí con referencia a la solución 09, pero primero tengo que recordarles que si usted no hace el paso 2, que ya habíamos mencionado, entre las técnicas, recuerde, el paso 1 es drenaje postural, el paso 2 es humidificación y nebuloterapia, y el paso 3 es aceleración de flujo expiratorio, y el último paso es de aspiración. Si usted no hace el paso 2, va a tener complicación con el paso 4. O sea, si usted no hace una buena humidificación, y si recién nacido además tiene unas complicaciones como una broncoconstricción, no hace una buena nebuloterapia, a usted se le va a complicar la aspiración y va a tener que inventar colocándole soluciones 09. Entonces, primero tenemos que dar una buena humidificación, un buen aporte de humedad. Y ya hemos hablado de eso, de la humedad, en muchas ocasiones, para no estar colocando solución. ¿Qué me dicen las evidencias con referencia a la solución? Vamos a ver qué nos dicen las evidencias aquí con referencia a lo que es la instilación de solución 09. Y bueno, dice que la gran mayoría de las referencias de aspiración de tubo endotraqueal indica que la instilación parece ser no beneficiosa. De hecho, puede ser dañina. Por lo tanto, no se debe realizar rutinariamente con la succión traqueal. Vean ustedes ahí que tengo 4 evidencias. De todos modos, esto lo vamos a postear por Instagram, para que usted tenga las evidencias y diga, mira, nosotros no vamos a seguir colocando solución 09 por esto y por esto y por esto. No es tan solo porque lo diga una persona, sino porque las evidencias, a raíz de la evidencia, nosotros sabemos que no lo debemos hacer. Otra evidencia de tantas que hay, y este es un banco de preguntas que habla del lavado bronquial con suero fisiológico en paciente intubado, y dice lo mismo, no se recomienda la administración o la colocación de solución por tubo endotraqueal para disminuir los tapones de moco, porque puede producir daño. Hay que tener una buena humidificación para prevenir este tipo de situaciones. Esto es lo que dice este estudio. Y bueno, para finalizar, esta es una evidencia de base en nursing que habla sobre los métodos técnicos que optimizan las ventajas y reducen las complicaciones en la succión de las vías aéreas de los pacientes intubados o traqueotomizados. Concluyen que hay escasez de evidencia con respecto a varios aspectos de la succión. Por ejemplo, la instilación de suero salino normal que se utiliza para fluidificar las secreciones, para lubricar el catéter de la succión y para estimular la expectoración, ya que frente a solo succión, la instilación salina normal puede también causar una disminución de la saturación de oxígeno y desplazar más la bacteria en los tubos endotraqueales. Ya lo habíamos mencionado en el live anterior y lo dijo Armando, que muchas de las soluciones que es agregada por el tubo puede tener un arrastre de todos los agentes infecciosos que están adheridos en el interior del tubo y llevarlo hasta los pulmones. Si usted no cree en las evidencias, que deberíamos creer, piense en esto. Si usted coloca 2 cc de solución, para ser exagerado, si usted coloca 2 cc de solución, y lamentablemente yo lo hacía en un tiempo, hace como 18, 17 años lo hacía realmente sin saber, porque no tenía las evidencias. Uno colocaba solución 09, 2 cc, y usted no saca esos 2 cc. Por ejemplo, saca 0,5 o menos de 0,5. 2 cc coloca y saca menos de 2 cc. ¿Para dónde se fue todo ese líquido? No, ese líquido no se evaporó o no se fue como arte de magia. Ese líquido se quedó en los pulmones. Ahora bien, otra vez lo que había dicho en el principio, las cilias se encargan de algo. ¿De qué se encargan las cilias? De proteger, de producir moco a todo agente extraño. La solución 09, a pesar que le dicen fisiológica, dentro del cuerpo no es nada fisiológico. O sea, todo lo que no produce el cuerpo, todo lo que no es del cuerpo no es fisiológico. Llega a ser un cuerpo extraño. Entonces, toda esa solución que usted le está colocando va a estimular la cilia y la cilia va a producir moco.
moco. Entonces, pareciera que nosotros somos grandes productores de moco, porque nos empeñamos a aspirar al paciente con una sonda, metemos la sonda, estimulamos la cilia, producimos moco. Colocamos solución, estimulamos la cilia y producimos moco. Entonces lo que queremos hacer es eliminar el moco, pero lo estamos produciendo. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas que nosotros hacemos y llegamos al punto que yo siempre digo que la única forma de no hacer daño a un recién nacido es no haciéndole nada. Pero lamentablemente nosotros tenemos que hacerle al recién nacido que está en terapia neonatal, porque de eso depende la vida de él. Pero las cosas que le hagamos definitivamente las tenemos que hacer con conocimiento y bajo las evidencias científicas y bajo evidencias científicas actuales. Bueno, continuamos con lo que es la aspiración y recuerden que ese es el circuito abierto. La diferencia entre circuito abierto y cerrado, por supuesto, que uno es abierto, una sonda abierta, tiene que estar, una persona que tiene que estar preparada con referencia a la aspiración, porque hay muchos riesgos de contaminación y por otro lado también se necesita un compañero para poder aspirar. Además que sea muy diestro con lo de aspiración. Si no tienes el compañero, tienes mayor riesgo de infecciones. Entonces, esto de aspirar al recién nacido solo es difícil. Se puede, pero es difícil. Y eso puede pasar más en nuestras instituciones públicas, que hay muchos pacientes, poco personal. Y eso se ve a nivel de Latinoamérica. Ahora bien, con referencia al circuito cerrado, es muy diferente al circuito abierto. Este circuito cerrado es un dispositivo que viene con una sonda y también viene lo que es, vamos a verlo aquí, lo que es unas boquillas. Además de la sonda también vienen las boquillas. Esta es la sonda está cubierta por una envoltura que esto va a permitir que la sonda que entre el interior del tubo no tenga contacto con el medio ambiente. Entonces, este es un circuito que puede ser reusable, a diferencia del circuito de aspiración abierto que se utiliza y se descarta. Este no. Este se puede utilizar porque como es cerrado, este se puede utilizar y se puede mantener su uso. Ahora bien, una de las preguntas que nosotros hacíamos también era cuánto tiempo se puede utilizar los circuitos cerrados. Y hay compañías que son las que las distribuyen y que las fabrican, como la Kimberly-Clark, que ellos hablaban de 48 y hasta 72 horas de uso de estos circuitos cerrados. Sin embargo, deberíamos considerar las patologías que tienen recién nacidos y los cambios, claro está, que se deberían hacer. Una de las cosas, una de las cosas que llaman la atención muchas veces es que estos circuitos se debería utilizar solución 09. Aquí lo podemos observar, solución 09, vean aquí. Pero la gente cree que la solución 09 es para la instilación, para fluidificación. No. La solución 09 que nosotros conectamos a este circuito, porque viene con un dispositivo para conectarlo aquí en la boquilla que trae ellos, es para lavar la sonda. Porque la sonda, como no se puede sacar para lavarla, como en el circuito abierto, bueno, en este circuito cerrado nosotros tenemos que conectar una jeringa o una inyectadora con solución para poder lavar la sonda. Mientras estamos colocando solución, nosotros vamos aspirando y toda esa solución no entra al tubo, sino que pasa directamente a la sonda de aspiración. Ok, continuamos. Si me preguntan qué
circuito es mejor? Claro está, ya todo el mundo sabe que el circuito de aspiración cerrado debería ser el que más utilicemos. Antes se hablaba de que no vamos a utilizar circuitos de aspiración cerrado nada más en los pacientes hipertensos. Y resulta que se ha determinado que el circuito de aspiración cerrado debería ser utilizado para todos los recién nacidos que estén en ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque disminuye lo que es las presiones que se pierden al desconectar. Y bueno, si no lo crees, nosotros dejamos la evidencia en videos, como este video que tenemos aquí. Vamos a verlo y escúchenlo, por favor. Nos gustaría hacer una comparación entre la aspiración abierta y la cerrada, mirando el pulmón y visualizando el volumen pulmonar. Como pueden observar, el pulmón está totalmente inflado y lo que sucede durante el proceso de aspiración abierta, que veremos primero, es que el clínico llega y desconecta al paciente del ventilador. Se pierde una gran cantidad de volumen pulmonar a medida que se colapsa. El catéter se coloca en el tubo endotraqueal, se lo introduce a la profundidad indicada y luego, después de haber encontrado esa profundidad, se realiza la aspiración y se retira el catéter. Luego, para volver a nuestro volumen pulmonar óptimo, se restablece el dispositivo y utilizamos herramientas para intentar recuperar el volumen pulmonar. Como mostramos en el gráfico anterior, se necesita una tremenda cantidad de presión adicional para lograrlo. Como pudieron ver en la demostración del proceso de aspiración abierta, se perdió una enorme cantidad de volumen pulmonar. Ahora veamos estos pulmones inflados y apliquemos el proceso de aspiración cerrada. Como pueden ver, estamos introduciendo el catéter dentro del tubo endotraqueal y dentro de la vía aérea. Una vez que llega allí, se aplica la aspiración y a medida que se aspira, vean lo que sucede con el pulmón. Hay una caída en el volumen pulmonar que obviamente es mucho menor que con el sistema abierto y probablemente esté dentro de la zona de seguridad. Muy bien, pudieron observar la gran diferencia de la pérdida de presión entre el circuito abierto y el circuito cerrado. Y no tan solo la ventaja de esto de las pérdidas de presión, porque muchas de las personas hablan de pérdida de presión nada más, pero es que también, si podemos observar aquí, vean ustedes que la línea azul es circuito cerrado y la línea roja es el circuito abierto. Y vean ustedes que una vez que es desconectado, podemos observar aquí, una vez que es desconectado al paciente, vean ustedes cómo cae la saturación, a diferencia del circuito cerrado, cómo se mantiene la saturación. Por otra parte, el volumen, vean cómo es la variabilidad del volumen, se mantiene estable en lo que es el circuito cerrado, y vean la inestabilidad con el circuito abierto. Claro, se cae porque ya no hay presión ninguna. Igual que la presión media de la vía aérea, vean ustedes la caída al comienzo y al terminar. Y bueno, esto, una vez que ya se conecte el paciente, debe durar un poco más de tiempo para poder mantener en los parámetros que estaban anteriormente. ¿Cuál es el gran inconveniente con referencia a utilizar el circuito abierto y el circuito cerrado? Que siempre ponen como justificación para no utilizarle los precios. Siempre se compara el circuito cerrado con el circuito abierto por los precios, porque dicen, bueno, un equipo de circuito cerrado es costosísimo, a diferencia de la sonda, que es más económica. Pero nosotros también debemos saber que hay costos ocultos con referencia a los circuitos, tanto cerrados como abiertos. Y en estos costos ocultos vamos a tener una gran diferencia. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar un circuito abierto, debemos utilizar bata estéril, guante estéril, mascarillas, si quieren anteojos, jeringas para la fluidificación de la sonda, la misma sonda, cuántas sondas vamos a utilizar, si lo estás aspirando cada 3 horas, porque lo amerita cada 3 horas, cuántas sondas se va a utilizar en 24 horas, 8 sondas, y esto amerita, estas 8 sondas necesitan 8 guantes estériles, necesitan mascarillas, necesitan jeringas.
más producto se necesita con el circuito abierto. A diferencia del circuito cerrado, se necesita el mismo circuito cerrado, puede durar de 48 a 72 horas. Los guantes no necesariamente deben ser estériles y la esterilidad se pudiera guardar siempre y cuando lo vamos a conectar. O sea, la primera vez que vamos a conectar el equipo. Después no necesita esterilidad del equipo, o sea, el equipo no, la persona que va a hacer el procedimiento. Si usted se quiere poner guante estéril, se pone, pero es que usted no va a tener contacto con la sonda. La sonda está cubierta y usted no va a tener contacto. Y por supuesto, las otras partes. Entonces, sacando una cuenta entre lo que se gasta con el circuito abierto y circuito cerrado, nosotros vemos que el circuito abierto se lleva más gasto en 72 horas que el mismo circuito cerrado. Entonces, si esto es una justificación de por qué no se debe utilizar el circuito cerrado en nuestras unidades, esta justificación está mal dada. Ahora bien, ya casi finalizando, para poder darle respuesta a las preguntas que hicieron, hay también los cuidados post aspiración y unos cuidados post extubación. ¿Y por qué meto post extubación aquí algunos cuidados? Porque tienen mucho que ver con la aspiración. Muchas veces que nosotros vamos a extubar un paciente, siempre hablan de lo que es la aspiración. Entonces, por ejemplo, la extubación se hace de una manera diferente tanto en el adulto como en el niño. Sabemos que la extubación del adulto se hace aspirando al adulto. O sea, se saca el tubo aspirando al adulto. Esto es en el adulto. Si nosotros pretendemos hacer esto en el recién nacido, aspirar y sacar el tubo, vamos a cometer un gran error. Porque, ¿qué pasa? La primicia de esto de aspirar al paciente mientras se está extubando es para que las secreciones que están alrededor del tubo salgan también. Pero en recién nacido no pasa esto. ¿Qué pasa en el recién nacido? Si usted mete la sonda y saca el tubo, o sea, lo extuba, con la aspiración los alvéolos se van a colapsar totalmente. Recuerden que ellos tienen por lo general deficiencia surfactante y los alvéolos tienden a colapsar, son colapsibles. Ahora, ¿cómo extuba usted un paciente? Bueno, para extubar un paciente nosotros deberíamos, con una bolsa de reanimación, dar presión positiva y posterior a esto es que nosotros vamos a extubar al paciente. Entonces damos presión positiva y es donde vamos a sacar el tubo del paciente. ¿Esto con qué idea? Si nosotros damos presión positiva y sacamos el tubo del paciente, va a quedar más presión dentro del alveolo y cuando le hagan la primera inspiración no le va a costar llenar esos alveolos. Por eso que se debe extubar así, con referencia a lo que es la extubación y la aspiración. No se hace igual que en el adulto. Muy bien, otra de las cosas que habían mencionado en las preguntas, y esto es importantísimo, lo de la preoxigenación. No lo dije anteriormente, sino para dejarlo como en las preguntas también, porque fueron varias preguntas que se hizo. ¿Ok? Varias preguntas que se hizo y una de ellas es que si se debería colocar oxígeno al paciente de más para aspirarlo, para poderlos desconectar. Una de las cosas que se dice de la preoxigenación es que se debería colocar 10% de la oxigenación que tiene en ese momento, porque se supone que al desconectarlo va a perder el oxígeno, pero ese es un gran error que se comete, porque usted no puede subir un porcentaje de oxígeno si no tiene previamente gases arteriales. Si usted no tiene unos valores de gases arteriales, usted no va a saber cómo está la PO2 de recién nacido. Ahora imagínense ustedes que es un recién nacido que tiene 150 de PO2, milímetros de mercurio, un recién nacido que tiene un gran riesgo de retinopatía por ese valor. No tan solo retinopatía, sabemos que es un recién nacido que ya está produciendo radicales libres de oxígeno.
Entonces imagínense ustedes que tiene 150 y usted le va a aumentar 10 más. Para mantenerlo o aumentar la oxigenación en sangre. Entonces es un gran error que usted haga hiperoxigenación o haga aumento de oxigenación, ya sea si el ventilador tiene preoxigenación o la oxigenación manual, que tampoco recomienda, o subirlo manualmente el IFO2. Eso no está recomendado porque puede producir más daño de lo que se está haciendo en el recién nacido. Cuidado, si usted pretende subir el oxígeno, tiene que hacerle unos gases arteriales al recién nacido. Entonces, preoxigenación no se debe hacer si no se tiene gases arteriales. Por otra parte, vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron llegar por el WhatsApp del grupo de Reveneo. Vamos a ver por aquí. Ok. ¿Qué tan profunda debe introducirse la sonda al momento de aspiración? Eso ya lo habíamos mencionado, ya dijimos cómo se iba a hacer la medida. Existen sondas de aspiración que en la actualidad tengan medidas de profundidad. Hay unas sondas que tienen puntos o unas líneas, más no tienen número. Claro, ellos te ayudan a hacer una referencia hasta dónde vas a llegar. Se sube la FIO2 antes de realizar la aspiración. Esto me lo manda Giovanna de Perú. Ya habíamos mencionado lo de la FIO2. No podemos aumentar la FIO2 antes de la aspiración si no tenemos gases arteriales. Tenemos que tener unos gases y después es que nosotros podemos decidir si se aumenta o no. Porque si el bebé está hiperoxémico, si el bebé tiene una PO2 alta, para que usted le va a subir más FIO2, déjeselo así, aspírenlo y bueno, si se le baja, le bajó mejor para el recién nacido. Recuerden que tenemos parámetros importantes de la PO2 del recién nacido para que no produzca retinopatía, por decirle algunas cosas. Recuerden que la hiperoxigenación puede producir broncodisplasia, mayor atelectasia, células cancerígenas, y todo eso ya se ha comprobado en múltiples estudios. Ok, otra pregunta. Noemí de Argentina: ¿se sigue instilando con solución fisiológica ante aspirar? No, ya habíamos mencionado que eso no se debe hacer, no se debe colocar solución, y todo está fallando si usted no da una buena humidificación. Así de sencillo. Si usted tiene que llevar o colocar solución para poder sacar las secreciones, ustedes definitivamente no están haciendo buena humidificación. Por otro lado, recuerden que cuando usted fluidifica, si lo ha hecho la prueba, si usted fluidifica, coloca solución y aspira, usted puede ver que las secreciones salen enteras. O sea, no, las secreciones no se unen con la solución, o la solución no expande o parte las secreciones. Se mantiene allí y eso es un caldo de cultivo que se va a quedar definitivamente. Ok, aquí me dicen que en Bolivia ya no instilamos por rutina, solo por razón necesaria. Giovanna. De ser necesario, ¿cuánto es máxima instilación de SC? No, ya hablamos de eso, de que no se debe colocar solución nuevamente. Y los lavados bronquiales, algunos pediatras ya no los indican. Más o menos beneficios. Bueno, cuando me hablan de lavado bronquial, ahí me supongo, porque esto es ya de hace mucho tiempo, se estaba hablando de lavado bronquial con el síndrome de aspiración meconiana. Me supongo que esa es la pregunta que me hizo Magdalena de México, y con referencia a eso hay un Journal of Perinatology que hablaba, un consenso nada más, es puro aspiración meconiana, y hablaban del lavado, de los beneficios del lavado. Sí hay muchas referencias que hablan del lavado y también vamos a dejar posteado algunas referencias a unos estudios importantísimos que habla del lavado. Hay un estudio que habla de un experimento que se hizo con cerdos que se le instiló meconio, y bueno, se fue tomando lo que es saturaciones o PO2, mejor dicho. A unos no se le colocó nada, a otros nada más se colocó surfactante, y al tercero se le lavó y después se le colocó surfactante. Bueno, entre ellos tres se les fue tomando la PO2
a ciertas horas, y resulta que el tercero que se lavó y se le colocó antes posteriormente, a ese fue el que mejoró la PO2 definitivamente. Entonces esta técnica, por lo menos esta técnica yo la hacía como residente de la especialidad en sala de parto. Lo que hacíamos es colocar con solución, diluíamos surfactante, hacíamos un lavado, aspirábamos, pero recuerden que ya lo que habíamos dicho, y posterior colocamos una dosis adicional de surfactante. Y por supuesto colocamos el CIPAP, pero estoy hablando de hace 10 años, o sea, hace 10 años es bastante. Sin embargo, ahorita las referencias se está hablando de todavía eso, lamentablemente, y como una pregunta que le hicimos al doctor Solá con referencia al lavado de pacientes con surfactante, que el costo era tanto, y que institución pública tiene la capacidad de costear eso, porque si se necesita, si un bebé grande, por ejemplo, síndrome de aspiración meconiana, por lo general son bebés grandes, se necesita por lo mínimo 3 ampollas, y saben que es costoso el surfactante. Entonces tendríamos que ver también costo-beneficio para poder decir, bueno, si funciona realmente, vamos a hacerlo, así sea costoso, porque más costoso realmente es la vida del recién nacido. Pero todavía se necesita algunas referencias importantes que nos digan, bueno, háganlo. Otro que dice aquí, Sheila de México, ¿cuánto tiempo después de comer por sonda orogástrica podemos aspirar? Bueno, Sheila, nosotros aspiramos en el tubo endotraqueal, ¿verdad? Que llega antes de la carina, y no tiene nada que ver con la parte gástrica. Sin embargo, a veces la aspiración también se hace por boca, y esa aspiración se pudiera producir una estimulación de reflejo nauseoso, y bueno, se puede complicar definitivamente. Pero si es una alimentación trófica, no hay ningún problema. La alimentación se hace y después se puede aspirar al paciente. Ahora, si la alimentación es mayor, bueno, se debería tener un tiempo prudente entre 30 y 1 hora para poder aspirar al paciente también. Eso depende de qué forma tú vas a aspirar al paciente, si el paciente está intubado o el paciente no está intubado. Carla habla, antes de aspirar un tubo endotraqueal se debe subir algún parámetro de ventilador, PIN, FR, frecuencia respiratoria o FiO2. Eso es importante y ya lo habíamos dicho. Con referencia al FiO2, no lo deberíamos hacer si no tenemos gases arteriales. Con referencia al PIN y a la frecuencia respiratoria, tenemos que tener cuidado a los médicos, sobre todo, de estar moviendo parámetros, porque esos parámetros no van a cambiar los niveles de un momento a otro. Eso dura tiempo con el recién nacido para cambiarlo. Donde se recomienda cambiar ciertos parámetros es cuando se coloca el surfactante recién nacido. O sea, usted está colocando surfactante e inmediatamente tiene que cambiar los parámetros, porque sabemos que va a aumentar la expansión de los alveolos. Y si usted no cambia los parámetros, por ejemplo, la presión, la PIN, probablemente este bebé va a tener un síndrome de escape aéreo. Entonces tenemos que tener cuidado con estos cambios de parámetros. No deberíamos aumentar parámetros. Primero deberíamos tener unos gases arteriales, ya lo habíamos mencionado. Por aquí otras preguntas del Instagram que habla, aunque se recomienda el lavado bronquial, no, ya el lavado bronquial lo hablamos. Fijación del tubo, bueno, va a depender de la persona o de la institución que se haga. Lo importante de la fijación del tubo es que se utilice el menos adhesivo que se pueda para cuidar la piel del recién nacido. Y claro está, para que no se salga el tubo. ¿Qué cuidados esenciales no debemos olvidar? Recuerden, sedación recién nacido que está ventilado, auscultación, rayos X, no fluidificación, no percusión, no vibración, cambios posturales, lo que es aceleración de flujo expiratorio. Todo eso es lo que deberíamos considerar en referencia a los cuidados en terapia respiratoria. Se debe fluidificar, no, ya habíamos hablado de eso. ¿Cuándo se debe aspirar? Cuando sea necesario, ya también dijimos los criterios. Otras preguntas que se repiten. La introducción de la sonda también lo habíamos mencionado. Ok.
todas y muchas preguntas se repiten. Ok, aquí hay una interesante. ¿Continúa aspirando o no cuando hay sangrado pulmonar? Bueno, depende de por qué es el sangrado pulmonar. Ya le había respondido a la chica que si el sangrado pulmonar va a mejorar con la aspiración, bueno, lo aspiramos, pero si el sangrado pulmonar puede disminuir, o mejor dicho, empeorar con la aspiración, no lo aspiramos. Lo importante del sangrado pulmonar, bueno, que ahí sí se tiene que manejar parámetros, por lo menos por el P, deberíamos aumentar definitivamente el P para ver si mejora el sangrado. Y bueno, si el sangrado llega hasta el tubo, hay que aspirar. Sea por X o por Y, hay que aspirar al paciente porque si no, la sangre se va a mantener allí y no va a haber el intercambio gaseoso. Eso es un largo del sangrado a nivel pulmonar. Ok, eso es con referencia a las preguntas. Vamos a ver por aquí algunas preguntas. Muy bien, la licenciada Rosana también, que está conectada en estos momentos, ya ha respondido a algunas que han estado ustedes haciendo a través de nuestro live. ¿Okay? Y bueno, importante para que no se esté repitiendo tanto las preguntas que se han dado. Ok. Bueno, ya casi todas, realmente las preguntas se dieron. De verdad que es importantísimo. Hay muchas dudas. Si alguna persona quisiera algún taller de nosotros, por ejemplo, este de terapia respiratoria, y recuerden que nosotros no somos kinesiólogos y no pretendemos hacer kinesiólogos o terapeuta respiratoria. Nada más estamos en busca de la verdad y definitivamente bajo las evidencias científicas. Somos enfermeros especialistas en neonatología, venezolanos orgullosamente, y queremos definitivamente mejorar la neonatología en Latinoamérica. Por eso que nosotros siempre traemos este tipo a estas redes para mejorar los cuidados del neonato. Bueno, si quieren que nosotros demos talleres, puede ser virtual o presencial, no duden en conectarnos o a contactarnos, mejor dicho, a nuestro directo, y ahí nosotros pudiéramos dar las explicaciones, porque se pueden dar tanto diferidos, se pueden dar talleres vía online o vía presencial. Bueno, no me queda más nada que decir. De verdad que agradecido por todas las preguntas que se hizo. Espero se haya contestado todas. Si hay algunas dudas pueden seguir haciéndola a través de nuestro directo y nosotros con mucho gusto vamos a responder. Bueno, pues hasta el próximo live. De verdad que fue muy productivo el día de hoy, 1 hora, y definitivamente parece que fueron minutos, segundos, porque se torna interesante este tema. Y de verdad que hay muchas dudas de las personas que sigan haciendo las cosas como no se debe hacer. Recuerden que la única forma que no le hagamos daño al recién nacido es no haciéndole nada. Por eso que tenemos que adquirir nuestro conocimiento para que estos niños no queden con secuelas. Gracias y hasta el próximo live.